Imagina que entras a un edificio en el corazón de la Ciudad de México. Sus muros de piedra llevan más de un siglo en pie. Hoy, dentro de esas paredes, los investigadores consultan documentos históricos, cartas de la independencia, manuscritos de siglos pasados. El lugar se llama Archivo General de la Nación. Los turistas entran, sacan fotos, leen las cédulas informativas y salen. Pero si preguntaras a cualquier mexicano mayor de 60 años qué es ese edificio en realidad, muchos bajarían la voz antes de responder. Porque durante casi 76 años, ese mismo lugar tuvo otro nombre, uno que hacía que la gente cruzara la calle para no pasar frente a él. Lo llamaban el Palacio Negro de Lecumberri. Y lo que ocurrió dentro de esas paredes es una historia que México tardó décadas en mirar de frente. Una historia de torturas, de corrupción sistémica, de presos políticos silenciados, de hombres y mujeres que entraron al edificio como seres humanos y salieron, si es que salían, convertidos en otra cosa. Esta es esa historia. Para entender cómo llegó a existir un lugar así, hay que retroceder hasta finales del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz. México intentaba proyectarse al mundo como una nación moderna, ordenada, civilizada. Díaz quería que el extranjero viera un país con instituciones sólidas, arquitectura imponente y un sistema legal a la altura de Europa. Dentro de ese proyecto de imagen, la vieja cárcel de la ciudad resultaba vergonzosa, sucia, desbordada, sin ningún tipo de organización visible. Había que construir algo nuevo, algo que demostrara que México sabía cómo manejar a sus presos y que el Estado tenía control sobre quienes transgredían la ley. Así nació la idea de la penitenciaría de la Ciudad de México. El proyecto se encargó a ingenieros que adaptaron las ideas del filósofo inglés Jeremy Bentham, creador del concepto del panóptico. La lógica era simple y profundamente perturbadora a la vez: construir un edificio donde un solo vigilante pudiera observar a todos los presos en todo momento, sin que los presos supieran cuándo estaban siendo observados. La incertidumbre como herramienta de control. El resultado fue una estructura en forma de estrella con 7 brazos que se extendían desde una torre central de vigilancia de 35 metros de altura. Desde esa torre era posible controlar visualmente todos los pabellones del recinto. Los presos nunca sabían si alguien los miraba desde arriba. Esa incertidumbre constante, según distintas versiones históricas, era parte del castigo mismo. No era un efecto secundario del diseño, era el diseño. La construcción comenzó en 1885 y duró 15 años. El 29 de septiembre de 1900, la penitenciaría de la Ciudad de México abrió sus puertas en una ceremonia presidida por el propio Porfirio Díaz. El gobernador de la ciudad, Rafael Rebollar, pronunció un discurso solemne en el que prometía que ese lugar sería un espacio de regeneración, de redención, de transformación del ser humano. Sus palabras quedarían grabadas en los registros históricos como una de las ironías más amargas que haya producido la retórica política mexicana. Porque lo que se instaló dentro de esas paredes en las décadas siguientes no fue ni regeneración ni redención. Fue, según relatan los testimonios de quienes lo vivieron, algo muy parecido al infierno. Y el infierno no discriminaba. Aguardaba por igual al asesino confeso, al ladrón de poca monta, al estudiante universitario que había levantado un cartel en la calle equivocada. Los primeros años de Lecumberri no fueron los peores, o al menos así lo sugieren algunos registros de la época. Las celdas estaban equipadas, según ciertas fuentes, con lo mínimo necesario para cumplir con el estándar que el régimen porfiriano quería proyectar hacia afuera. Pero con el paso del tiempo, la realidad comenzó a deformarse de maneras que nadie había planeado, o quizás que algunos sí habían planeado perfectamente. La sobrepoblación llegó antes de lo que nadie esperaba. Lo que había sido diseñado para contener a un número determinado de presos empezó a recibir el doble, el triple. Con el tiempo, según distintos testimonios documentados, llegaron a estar hasta 20 presos en una misma celda construida para 1 o 2.
Las celdas de castigo, sin baño, frías, sin luz, comenzaron a utilizarse no solo para los presos más violentos, sino también para quienes no pagaban lo suficiente o simplemente no agradaban a las personas equivocadas dentro del penal. Porque Lecumberri no tardó en convertirse en algo que nadie nombraba en voz alta: un negocio. Dentro del penal se desarrolló una economía paralela que funcionaba con una lógica brutal y perfectamente estructurada. Todo adentro se manejaba con cuotas. Los talleres tenían precio, los baños tenían precio, la comida tenía precio, los espacios para dormir tenían precio. Los presos con dinero podían acceder a una celda decente, a comida tolerable, a cierta protección. Los que no tenían nada estaban a la merced del sistema. Según testimonios recogidos en crónicas de la época, quienes no podían pagar ni siquiera una celda compartida terminaban durmiendo en los pasillos, en los baños o de pie, apoyados en los muros. A estos últimos se les llamaba dentro del penal con un nombre que resume mejor que cualquier análisis académico la degradación a la que había llegado el lugar: los vampiros, hombres que dormían de pie porque no tenían dónde recostarse. Al frente de esta economía de terror estaban figuras conocidas dentro del penal como los mayores y sus segundos, los comandos. Eran presos, no guardias, pero su poder dentro de las crujías era en muchos sentidos mayor que el de las propias autoridades oficiales. Coludidos con los responsables del penal, mandaban, extorsionaban, disponían de los bienes materiales de los demás presos y, según distintas versiones recogidas en testimonios directos, también de sus vidas. Asesinaban cuando lo consideraban necesario para mantener el orden que ellos mismos habían impuesto. Y todo ocurría con el conocimiento tácito, o incluso la complicidad activa, de quienes en teoría debían estar al cargo del lugar. La ley dentro de Lecumberri no era el Código Penal mexicano, era el dinero y la fuerza bruta, y ambas cosas estaban en manos de los mismos. En ese contexto nació una de las palabras más temidas dentro del Palacio Negro: el apando. El apando era un conjunto de celdas de castigo que desde los primeros años del penal funcionaron como mazmorras auténticas, oscuras, sin ventilación adecuada, con suciedad acumulada durante décadas, llenas, según los relatos de quienes las conocieron, de insectos y alimañas. Se suponía que el apando estaba reservado para los presos más peligrosos e incorregibles, aquellos que representaban una amenaza real para el orden del recinto. Pero según distintos relatos que se repiten en varias fuentes independientes, la realidad era radicalmente distinta. El apando se usaba contra cualquiera que no pagara la protección exigida, contra quien se atreviera a levantar la voz contra los mayores, contra quien había caído en desgracia con las personas equivocadas, o simplemente contra quien los guardias decidían que merecía ese trato por razones que nunca quedaban registradas en ningún documento oficial. El escritor y activista José Revueltas, que estuvo preso en Lecumberri en distintos momentos de su vida, lo vivió en carne propia y lo describió con una precisión que sigue siendo perturbadora décadas después en su novela homónima, publicada en 1969. El libro narraba desde adentro la lógica de ese espacio de castigo dentro del castigo, el aislamiento absoluto, la pérdida progresiva del sentido del tiempo, la degradación física y psicológica de quienes eran enviados allí. No era ficción construida desde la imaginación, era un testimonio directo disfrazado con las herramientas de la literatura. Revueltas sabía que si lo contaba como periodismo nadie lo publicaría. Lo contó como novela y el mundo lo leyó décadas después. Pero hablar de Lecumberri solo como un lugar de criminalidad común sería contar apenas la mitad de la historia, y quizás la mitad menos importante, porque el Palacio Negro fue también, durante décadas, una herramienta política, un lugar donde el Estado mexicano enviaba a quienes resultaban incómodos para el régimen de turno, líderes sindicales que organizaban huelgas, escritores que publicaban textos críticos, activistas que exigían derechos, opositores que cuestionaban las estructuras de poder. Entre sus muros
estuvieron encerrados personajes que hoy forman parte del imaginario cultural y político de México. Pancho Villa fue preso allí antes de su fuga histórica. David Alfaro Siqueiros estuvo encerrado en varias ocasiones distintas y dejó murales en los muros del penal, que hoy se consideran obras de arte de valor incalculable. El poeta colombiano Álvaro Mutis pasó por sus celdas. El escritor José Revueltas regresó en repetidas ocasiones. Luchadores sociales como Valentín Campa, Heberto Castillo y Demetrio Vallejo conocieron sus crujías. No todos llegaron por crímenes, muchos llegaron por ideas. Y dentro de Lecumberri, la diferencia entre unos y otros era irrelevante. El sistema los trataba igual. Y entonces llegó 1968, el año que partió la historia de México en dos. Durante meses, el movimiento estudiantil había ganado fuerza y visibilidad en las calles de la capital. Miles de jóvenes exigían apertura democrática, fin de la represión, diálogo con el gobierno. El presidente Gustavo Díaz Ordaz observaba desde Los Pinos con una mezcla de desprecio y preocupación creciente. México estaba a semanas de inaugurar los Juegos Olímpicos. El mundo tenía los ojos puestos en el país. La imagen que el régimen quería proyectar no podía convivir con manifestaciones masivas en las calles. El 2 de octubre de 1968, cuando cientos de estudiantes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para uno de los actos del movimiento, el gobierno tomó una decisión que todavía hoy genera controversia, investigación y dolor. El ejército y grupos paramilitares rodearon la plaza y abrieron fuego. Nadie sabe con certeza cuántos murieron esa noche. Los registros oficiales de la época hablaban de cifras mínimas. Investigaciones posteriores, algunas de ellas realizadas décadas después con documentos desclasificados, apuntan a decenas, posiblemente cientos de víctimas. Lo que sí se sabe con certeza es lo que ocurrió en los días siguientes. El Palacio Negro de Lecumberri se llenó de estudiantes, maestros y activistas detenidos en los operativos posteriores a la masacre. Jóvenes que habían salido a manifestarse de forma pacífica terminaron en las crujías del penal, sometidos a interrogatorios bajo tortura, para obligarlos a declarar lo que las autoridades querían escuchar. Uno de esos presos, Salvador Zarco, mecánico electricista y militante del movimiento ferrocarrilero detenido el 3 de octubre, recordaría décadas después las palabras que encontró grabadas en el muro de su celda. Al llegar a la Hoy crujía, marcamos un H, nuevo capítulo en esta la cárcel historia de ingrata, nuestra nación. donde reina la tristeza, no se castiga el delito, el orden. se castiga la pobreza. Zarco permaneció preso hasta 1971. Su relato, como el de cientos de presos políticos de esa época, apenas comenzó a conocerse mucho tiempo después, cuando el régimen que los había encarcelado ya había cambiado de forma, pero no de fondo. Tras el movimiento estudiantil de 1968, las prácticas de tortura dentro del Palacio Negro se hicieron aún más comunes y más sistemáticas. El aislamiento prolongado sin razón aparente. Los castigos físicos aplicados por guardias que sabían que nadie los investigaría. Las temporadas enteras sin exposición a la luz natural del sol. La privación de sueño. Los interrogatorios que se extendían durante horas sin registro oficial de lo que ocurría dentro de las salas cerradas. El apodo Palacio Negro, que según algunas versiones históricas había surgido de una inundación de aguas residuales que oscureció la fachada del edificio antes de su inauguración, adquirió en esos años su verdadero y definitivo significado. Ya no era un apodo arquitectónico heredado de un accidente. Era una descripción exacta de lo que ocurría dentro de esas paredes cada día. Las décadas siguientes no trajeron mejora. Trajeron más corrupción, más hacinamiento y más impunidad acumulada. El sistema de los mayores y sus comandos se consolidó y se sofisticó. Para los años 70, una celda en algunas de las crujías del Palacio Negro podía cotizarse en cantidades que resultaban inalcanzables para la mayoría de los presos. El penal se había convertido en una industria vertical completamente integrada. Quien tenía dinero accedía a protección,
espacio, comida y hasta cierta comodidad relativa. Quien no tenía nada quedaba expuesto a todo, y las autoridades oficiales, directores, jefes de vigilancia, celadores y abogados, según relatan distintas fuentes de la época, participaban de esa economía paralela de maneras que iban desde la tolerancia pasiva hasta la participación directa y activa en los mecanismos de extorsión. Hubo dentro de ese sistema figuras que alcanzaron una reputación de crueldad, que sobrevivió décadas en la memoria de quienes estuvieron dentro. Según algunos testimonios recogidos en crónicas históricas, ciertos presos que ocupaban posiciones de poder dentro de las crujías ejercían violencia no como respuesta a conflictos, sino como demostración rutinaria de autoridad. El miedo era el producto que vendían, y el miedo funcionaba. Quienes llegaban nuevos al Palacio Negro, independientemente del crimen del que se les acusara, o de si eran culpables o inocentes, aprendían rápidamente que las reglas dentro de esos muros no tenían ninguna relación con las leyes escritas afuera. El único código que valía era el que dictaban quienes tenían el poder físico y económico de imponerlo. El fin de Lecumberri llegó de la manera más irónica que podría imaginarse, no por una reforma moral impulsada desde adentro del sistema, no por presión sostenida de organismos internacionales de derechos humanos, no por el clamor público de las víctimas que por décadas habían intentado hacer visible lo que ocurría dentro. Llegó en parte gracias a un túnel. El 26 de abril de 1976, el narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, conocido en los medios de la época como el Barón de las Drogas, y señalado como uno de los primeros en construir una red internacional de tráfico de narcóticos con vínculos en México y Estados Unidos, se fugó del Palacio Negro. Lo hizo a través de un túnel que, según distintas versiones, había sido cavado desde el corredor de la prisión hasta una casa ubicada a aproximadamente 600 metros de distancia. La fuga de uno de los presos supuestamente más vigilados del sistema penitenciario mexicano demostró, con una claridad que nadie pudo ignorar, hasta qué punto el dinero podía comprarlo absolutamente todo dentro de esas paredes, incluyendo la libertad misma. Meses después de ese episodio, Lecumberri fue clausurada. Un año más tarde, en mayo de 1977, el presidente José López Portillo firmó el decreto que convertiría el antiguo penal en el Archivo General de la Nación. Los documentos históricos que definen la identidad oficial de México comenzaron a ocupar las mismas celdas donde décadas antes habían vivido en condiciones inhumanas miles de hombres y mujeres a quienes nadie había preguntado su opinión sobre nada. Cartas de Benito Juárez, las constituciones históricas del país, manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz, mapas indígenas coloniales que años después recibirían reconocimiento de la UNESCO como Memoria del Mundo. Todo eso llegó a vivir dentro de las mismas paredes que habían sido testigo del apando, de los mayores, de los presos políticos del 68, de los vampiros que dormían de pie. Hay algo profundamente perturbador en ese giro histórico, algo que dice mucho sobre cómo los estados deciden qué recordar y qué sepultar. Un lugar que durante 76 años fue sinónimo documentado de tortura, corrupción e impunidad institucional, hoy guarda la memoria oficial de una nación. Los investigadores trabajan tranquilos en sus mesas. Los turistas sacan fotos a los códices. Los documentos históricos reposan en cajas de archivo perfectamente catalogadas. Y las paredes, si pudieran hablar, contarían una historia completamente distinta a la que aparece en los documentos que guardan. Porque el Palacio Negro de Lecumberri no fue una anomalía histórica, ni un accidente del destino. Fue el resultado de decisiones concretas tomadas por personas concretas que tenían el poder de detener lo que ocurría y eligieron no hacerlo. Fue el resultado de un sistema que encontró en el sufrimiento ajeno una fuente sostenida de ingresos y de control político, y que contó siempre con la complicidad del silencio oficial y la indiferencia de una sociedad que prefería no saber qué ocurría detrás de esa fachada imponente de piedra gris. Los testimonios de quienes sobrevivieron Lecumberri permanecen dispersos en libros que pocos leen,
en entrevistas académicas que circulan en espacios reducidos, en archivos que paradójicamente hoy reposan dentro del mismo edificio donde ocurrieron los hechos que documentan. La pregunta que queda al final de esta historia no es ¿cómo fue posible que existiera un lugar así? La historia humana está llena de lugares así, en todos los continentes y en todas las épocas. La pregunta que queda, la que no tiene respuesta cómoda, es cuántos lugares así siguen existiendo hoy, con otros nombres, con otras paredes, con el mismo silencio oficial a su alrededor, y con la misma certeza de quienes los operan de que nadie que importe va a preguntar demasiado sobre lo que ocurre adentro. Vale la pena detenerse un momento en la figura del panóptico y en lo que significa como concepto más allá de la arquitectura. Jeremy Bentham diseñó esa estructura en el siglo XVIII con una premisa que él consideraba progresista. Si los presos no saben cuándo están siendo observados, se comportarán como si siempre lo estuvieran. La vigilancia permanente imaginaria como mecanismo de control interno. En teoría, el panóptico era más humano que los calabozos medievales, porque eliminaba la necesidad del castigo físico constante. El preso se convertía en su propio vigilante. Esa era la idea. Lo que ocurrió en Lecumberri fue exactamente lo contrario. El diseño que debía eliminar la necesidad del castigo físico convivió durante décadas con todas las formas de castigo físico posibles. La torre de vigilancia existía, la observación constante existía, y los golpes, las torturas, el apando y los vampiros también existían. El panóptico no reformó a nadie. Solo creó el escenario perfecto para que el abuso tuviera lugar fuera de la vista del mundo exterior. Hay otro elemento de esta historia que merece atención y que con frecuencia queda fuera de las versiones más conocidas de los hechos. Lecumberri no fue solo un lugar donde el Estado guardaba a sus enemigos o donde la corrupción floreció sin control. Fue también un espacio donde se gestó una forma particular de cultura popular mexicana. Escritores que pasaron por sus celdas produjeron obras que forman parte del canon literario del país. Pintores que estuvieron encerrados entre sus muros dejaron imágenes que hoy se exhiben como tesoros culturales. La misma institución que torturaba a sus presos políticos involuntariamente los convirtió en mártires cuya obra ganó resonancia precisamente por haber sido producida en condiciones extremas. Esa paradoja dice algo importante sobre la relación entre el poder y la creación, que los espacios diseñados para silenciar a veces producen el efecto contrario, que el encierro, cuando no logra destruir completamente al ser humano, puede convertirse en el caldo de cultivo de algo que el sistema que lo impuso nunca quiso que existiera. Pero no hay que romantizar eso. Por cada escritor que salió del Palacio Negro con un manuscrito bajo el brazo, hubo cientos de hombres y mujeres anónimos que salieron rotos o que no salieron del todo, personas que no dejaron obra ni testimonio documentado, que no tenían el capital cultural ni las conexiones que permitían que su voz llegara más allá de los muros. Esos son los que la historia tiende a olvidar con mayor facilidad, porque el olvido siempre es más fácil cuando no hay palabras escritas que lo resistan. El Palacio Negro de Lecumberri fue, en ese sentido, profundamente clasista hasta en su manera de ser recordado. Los poderosos y los talentosos dejaron huella. Los pobres y los anónimos dejaron silencio. Lo que queda hoy, más de 4 décadas después del cierre del penal, es un edificio que sigue en pie y una historia que sigue siendo incómoda de contar en voz alta. Los archivos que guarda ese edificio incluyen documentos que atestiguan crímenes del Estado, testimonios de víctimas, expedientes de presos políticos que fueron encarcelados sin ninguna justificación legal real. La ironía de que esos documentos reposen dentro del mismo edificio donde ocurrieron algunos de los hechos que describen es casi demasiado densa para ser accidental. Como si la historia hubiera decidido que la mejor manera de preservar la memoria de lo que pasó era obligar a ese edificio a guardarla dentro de sí mismo para siempre. Las piedras no olvidan, aunque los que las construyeron prefirieran que lo hicieran.